Buenas, yo voy a hablar de la Revolución de Octubre en Rusia de 1917. Bueno, como ya todos sabréis, en Rusia se produjo una revolución en la que pasaron de ser uno de los países más atrasados, tanto en la agricultura como en la política, a ser una revolución del comunismo. Para empezar, hay que entender el contexto. En las primeras décadas del siglo XIX y del siglo XX, el 80% de la población rusa se componía de campesinos que vivían en la miseria, sin educación y en pésimas condiciones sanitarias. La mayor parte de la tierra se encontraba en manos de terratenientes pertenecientes a la nobleza o a la iglesia. Por lo tanto, en las ciudades, a su vez, se había iniciado un proceso de industrialización de la década de 1890, que se concentró en algunas zonas cercanas a la materia prima. En 1914 había 2.700.000 obreros que, al igual que en otros países europeos, eran explotados en jornadas de más de 15 horas, a pesar de que supuestamente había contratos de 10. En lo político existía un régimen autocrático donde predominaba la voluntad del monarca, en este caso el zar. Este poder era ejercido a través de una burocracia centralizada, el ejército y la policía secreta. El imperio se extendía sobre distintos pueblos a los que se les había aplicado una política de rusificación, en la que se les obligaba a todos los ciudadanos a ser ortodoxos y a compartir la cultura de Rusia. De todas formas, empezó a surgir, debido a esta industrialización y a la explotación de la clase obrera, del proletariado, un movimiento opositor, integrado por sectores de la burguesía y de la nobleza liberal. Eran partidos socialistas. Entre estos se destacaban las dos facciones más importantes de la orientación marxista, que, como ya sabréis, es un importante filósofo comunista. Estaban los mencheviques, partidarios de un cambio gradual y tranquilo, y los bolcheviques, que buscaban la revolución pura. El líder de los bolcheviques era Vladimir Lenin, que pronto sería exiliado y más tarde sería presidente de Rusia. En 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial, con un ejército mal entrenado y equipado, además de la pobreza en la que se sumía la mayor parte. Sufrieron más de 1.400.000 bajas hasta 1917 y muchas derrotas. Las condiciones antes mencionadas, unidas a la escasez de alimentos, la huelga de capital y otras cosas, en febrero de 1917 las movilizaciones obreras recibieron el apoyo de los soldados, destinados a reprimirlas. Esta situación hizo que el zar abdicara el 15 de marzo y se conformara un gobierno provisional, integrado por miembros de la burguesía y parte de la nobleza. Este gobierno no era apoyado por los mencheviques, pero debía compartir el poder con los soviets o comités de obreros y soldados que se habían formado en la mayoría de las ciudades y controlaban fábricas y otros elementos esenciales. En abril de ese año, Lenin regresó de su exilio y, como he dicho antes, comenzó una activa campaña de oposición al nuevo gobierno, a raíz de su decisión de continuar con la guerra. También emprendió una campaña para reorganizar el partido bolchevique, aumentar el número de miembros y consolidar los soviets. En enfrentamiento con el gobierno provisional, que no tenía tropas en la capital que lo obedeciera, tuvo su punto culminante la noche del 6 al 7 de noviembre. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se le dice Revolución de Octubre si en realidad fue en noviembre? Pues los rusos tenían otro calendario en aquella época, el calendario juliano, en lo que esta fecha, el 7 de noviembre, sería el 25 de octubre según ese calendario. Esa noche, obreros armados con el apoyo de la guarnición de la capital y marineros del acorazado Aurora controlaron las primeras instituciones de la capital. La sede del gobierno fue asaltada y muchos ministros arrestados. El nuevo gobierno tomó una serie de medidas revolucionarias, como transferir el poder a los soviets, abolió el derecho de la propiedad privada sobre la tierra y elaboró una propuesta para entablar negociaciones de paz. Se inició así otra etapa en la vida de Rusia, con la formación de un nuevo estado, la URSS, que se disolvió en 1992, pero que tuvo una influencia decisiva en buena parte del siglo XX. Y eso es todo.